Hola a todos y todas. Déjenme decirles que estoy realmente muy contenta de que nos estemos encontrando hoy en este taller, en el inicio de este taller, así sea de manera sincrónica, porque significa dos cosas. Una, que ustedes van a iniciar un camino de encuentro con ustedes mismos a través del tarot. Y por otro lado, que yo finalmente terminé de cranear este taller que la verdad que hacía bastante me venían insistiendo varios amigos para que haga. Esta es una clase de presentación, es una clase en la que los que ya estuvieron chusmeando el material escrito, digamos, la parte de los PDF y demás, van a ver que en esta primera semana, y ya les adelanto que en la segunda tampoco, no vamos a estar viendo ni el significado de las cartas, ni los diferentes modos de hacer tiradas, sino que vamos a iniciar desde donde a mí me hubiera gustado que me enseñen el tarot. Eh, Les voy a contar un poquito también acerca de mi acercamiento a las cartas en general. Y también vamos a hablar un poco de algo muy muy importante que tiene que ver con el despertar espiritual, que es la única manera de poder conectar realmente con las cartas. Lo primero que les voy a contar es cómo conecté con las cartas, porque después me gustaría que ustedes, ya sea en el grupo o en el foro de consultas, me cuenten también por qué están haciendo este taller o qué los llevó a esto. A veces puede tener que ver con haberse encontrado con un mazo que les llamó la atención, otras veces puede ser algo que quedaba pendiente, otras veces puede ser reconectar. Hay muchas personas que por ahí saben que una abuela, una bisabuela tiraba las cartas y es como conectar un poco con nuestras ancestras, nuestros ancestros. Cada uno tendrá su motivo, pero yo les voy a contar el mío. Empecé a tirar las cartas de tarot, aprendí con cartas españolas, en realidad no precisamente con el tarot, es lo que nosotros llamamos igual los arcanos menores, de manera predictiva, o sea, no es el tipo de tarot que yo hago hoy en día, sino que era tarot predictivo. Y la persona que me enseñó fue mi mamá. Mi mamá tiraba las cartas, mi abuelo tiraba las cartas, mi bisabuelo también lo hacía, entonces es de cierto modo algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación en mi familia, aunque inclusive teniendo en cuenta que hay lazos muy rotos, por ejemplo, entre mi mamá y mi abuelo, sus lazos estaban destruidos, de hecho no, mi mamá lo odiaba a mi abuelo, y mi abuelo no tenía trato con sus padres, o sea, pero ya su madre igual le había enseñado a tirar las cartas. Es como que algo que independientemente de cómo se dé el vínculo, sí o sí tiene que ser transferido por alguna razón. Tiré las cartas durante algunos años, siempre para mí o para alguien que preguntaba. Pocas veces le tiré las cartas a otras personas cuando era chica, no era algo que hacía habitualmente. Y empecé a dejar de tirar las cartas cuando una cosa es, a ustedes les va a empezar a pasar esto también, ustedes sacan una carta y cada carta va a tener muchos significados. Ustedes van a elegir cuál es el significado que les resuena más, teniendo en cuenta el resto de las cartas y la situación que la persona plantea o la propia situación que están viviendo ustedes y lo hacen para ustedes mismos. Pero yo empecé, además de a tener mensajes, a ver cosas. Empecé a ver situaciones que iban a suceder a futuro y veía cosas que no me gustaban. Esto de ver cosas que no me gustaban siendo una niña pequeña, o sea, no era una niña niña, ¿no? Pero siendo una adolescente, eh, empezó a ser un poco difícil de manejar. Y por eso que a mí me parece muy importante que cuando iniciamos nuestro camino de apertura, ¿no? De apertura del tercer ojo, a conectar con la intuición y demás, también aprendamos la importancia de protegernos. Porque yo no tenía ningún tipo de protección, porque nadie me enseñó que debía hacerlo, ni en su momento, ni cuando de más grande yo empecé a estudiar tarot después. A los 30 años más o menos volví a retomar las cartas, 30 por ahí, 20, 29. Volví a retomar las cartas, hice talleres, varios talleres, y en ningún momento nunca nadie me dijo que me tenía que proteger. Y eso me parece que es un detalle que tiene que ser importante, por esto que les decía, porque uno empieza, en primer lugar, está trabajando con la energía de otras personas, cuando otra persona se sienta y nos empieza a contar lo que le pasa, empezamos a hacer la tirada y demás, la otra persona está compartiendo parte de su energía con nosotros. Inclusive si nosotros no estamos haciendo una tirada para una persona que no seamos nosotros. Cuando nos tiramos las cartas a nosotros mismos, también estamos moviendo energía. Es como que agarramos un gran cuenco y empezamos a revolver para ver qué sale. La famosa
el caldero de la bruja, ¿no? El famoso caldero de la bruja que revolvían para ver visiones ahí. Bueno, obviamente eso es una caricaturización de la evidencia de las brujas, pero es un poco así en cuanto a lo energético, nos sirve para hacerlo más gráfico, y eso requiere de que empiecen a encontrar sus maneras de protegerse. Hay muchas maneras de protegerse, podríamos hablar de protecciones específicas con símbolos, podríamos hablar de protecciones con limpiezas constantes, protecciones con, ¿cómo se llama?, con piedras. Yo recomiendo mucho los cristales, pero vuelvo a que esto es algo que es muy personal. Cuando lean los textos lo van a encontrar ahí. Ustedes tienen que encontrar los objetos que los hacen sentir protegidos. Obviamente, por ahí les sirve ir a un lugar, tipo una santería, por ejemplo, y pedir un amuleto de protección. Si a ustedes les sirve, está bien, pero eso es un amuleto que se hizo en China, que vale céntimos de dólar, que vino acá y alguien le puso un cordón rojo, ¿no? Entonces, ¿por qué antes de estar comprando alguna cosa así, no encontrar nuestros propios objetos de protección, que tengan una simbología? Yo no sé, recuerdo de chica usar una cadenita con una medallita, que el día que se me perdió me sentí súper mal, porque dije, ay, no, mi medallita, y después, estudiando estas cosas, te enteras que cuando perdés un dije, las cadenas cuando se cortan, por ejemplo, te están protegiendo de algo, o sea, es como si se sacrificara por nosotros el dije. Si tenemos una piedra que se cae y se rompe, bueno, esa piedra se sacrificó por nosotros. Algo importante, ahora les voy a traer un cuenco para que vean, algo importante para saber con respecto a las piedras. La piedra rota no se la vuelven a poner. La piedra que ya se rompió es una piedra que hay que descargar, si la descargan en la siguiente luna llena y la pasan a un cuenco. Ahora les voy a mostrar dónde guardo yo mis piedras rotas. Bueno, estas son piedras que a lo largo de la vida por alguna razón se han cortado. Esta, por ejemplo, era un piedrón gigante que yo tenía en la mesa. Un día se cayó, se partió y lo que queda grande del piedrón lo tengo en el altar. Esto lo traje acá. Este, por ejemplo, miren qué bonito que era. Es un cuarzo rosa y era un péndulo. Se cayó de punta, se partió. Bueno, este collar no se puede usar más, ni como péndulo ni como collar. Esto era parte de un collar, también se partió, lo dejo acá. Después lo que tengo también son pulseritas, a ver si lo puedo hacer que se lo vean. Pequeñas pulseritas, esas que son de piedritas chiquititas, que son como cuentitas, así. Bueno, esto era toda una pulsera de obsidiana. Se me cortó la pulsera. Un día muy especial porque ese día casi me chocó un auto. Junté las que pude porque eran tan chiquititas que se perdieron y las que pude conseguir las puse acá. Después tengo otros así chiquititos también que venían de pulseritas. Bueno, cuando ustedes eligen, si eligen una piedra, que como les digo yo se las recomiendo porque a mí me han servido, ahora si ustedes prefieren otra cosa también puede ser. Después de utilizarlas, cuando se pierde esa energía, la ponen en un cuenquito como esto, que puede ser así circular o que puede tener formas, esos que son octogonales y demás. Las formas geométricas también van a ayudar a transmutar la energía de esas piedras, y la piedra la pueden seguir teniendo. Yo, por ejemplo, la tengo en una mesita donde tengo flores y algunas fotos de mi mamá, y están las piedras estas también. En cuanto a la piedra que van a elegir para protegerse en el caso de que elijan cristales, los cristales oscuros son mayormente de protección pura. Por ejemplo, la obsidiana, a ver si tengo acá alguna otra, creo que tengo solo obsidiana acá. Puede ser también turmalina, pero les cuento que la turmalina es bastante frágil. O sea, si bien es una piedra de protección, la piedra en sí es bastante frágil. Y por ejemplo, si tiene un collar, es fácil que se pueda llegar a romper. Otra cosa que es importante es que no deben bañarse con los cristales. Piensen que algunos cristales son sales cristalizadas. Y acá me sale la profe de química, que por ahí no tiene tanto que ver con esto, pero sí es importante. La piedra se empieza a desgastar. De hecho, hay algunas piedras que con el agua directamente se disuelven, ¿sí? Por ejemplo, la selenita que es natural, que no está pulida, es una piedra fibrilar, o sea, son como todos filamentos, que tiende casi siempre a derretirse con el agua. No es instantáneo, no es un pedacito de sal de mesa, pero sí pasa. Ustedes pueden elegir la que quieran, el color que les resuene. No solamente es importante, por ejemplo, las piedras que sean del estilo protección, también nos pueden servir aquellas que sean de transmutación, ¿no? A veces no siempre necesitamos estar protegidos. Después tengo que hacerles una salvedad con esto de estar protegidos. A veces lo que necesitamos es que la energía que hay alrededor nuestro cambie, ¿no? Que empiece a circular para otro lado. Y para esto nos sirven mucho las piedras violeta, pero también nos sirve, por ejemplo, usar un listón violeta, una cintita violeta, que vieron como cuando se usa la pulserita roja. Bueno, pueden usar una pulserita roja, que dicen que es contra la envidia, en realidad atrae la abundancia también.
pero pueden usar una violeta y no necesariamente la tienen que usar en la mano, también la pueden usar en el tobillo. Si tal vez en el tobillo, en la mano, a veces si tenemos un trabajo medio formal o no sé, si usamos muchas cositas, como que queda sobrecargado o incluso ordinario, ¿no? No va con nuestro estilo a la hora de trabajar o con lo que nos vayamos a poner. En el tobillo, por lo general, no nos va a ver nadie, ¿sí? Lo que sí es importante es que esas cintitas que se ponen, esa cinta bebé bien finita, se usan hasta que se cortan solas. Si no se sacan, ¿sí? Se las tienen que usar hasta que se cortan. Otra manera de protección que ustedes pueden llegar a tener es a través de símbolos. Y acá les decía recién que quería hacer una salvedad. Ojo con los símbolos. Ojo con los símbolos. Hay mucha gente que se ha tatuado, por ejemplo, símbolos de protección y que después experimenta situaciones en las que, por ejemplo, un símbolo de protección para que nada te alcance, y como que ninguna mala energía te alcance, bueno, eso puede hacer también que ninguna buena energía tampoco me alcance. Entonces, tal vez a veces estamos ante la posibilidad de encontrarnos con una gran oportunidad de que pase algo que cambie nuestra vida y ese símbolo lo evita. Entonces, ojo con los símbolos. Yo les diría más bien que utilicen símbolos siempre que se complementen entre abundancia, transmutación y protección, no de bloqueo. Hay miles de simbologías que pueden llegar a utilizar. Eso también va a depender de lo que a ustedes les guste. Yo ahora les voy a mostrar también. Yo tengo un símbolo de protección puesto en un espejo que tengo en el living de mi casa. Eso también está bueno, proteger la casa, protegerse ustedes. Pero no les recomiendo tatuarse símbolos. No es muy recomendable realmente tatuarse símbolos. Bueno, esto en cuanto a la protección, como les decía, es algo que me hubiera gustado que me enseñaran cuando empecé a tirar las cartas, pero la verdad es que, como les decía, mi mamá me enseñó a tirar las cartas y ella no sabía ni protegerse a sí misma. No era lo que se usara tanto antes, aparte ella era una bruja silvestre, no es que era una bruja de profesión, por así decirlo, no era alguien con el don, por así decirlo, pero de familia, pero no es que se dedicaba a eso, ella tenía su trabajo, atendía muy poca gente, o sea, no es que le tiraba las cartas a cualquiera y tenía sí, un tema con respecto a que no tiraba las cartas gratis, pero tampoco es que cobraba una gran cantidad. Ahora las monedas ya no existen, pero cuando le tiraba las cartas a alguna de sus amigas siempre les pedía que le den una moneda. Una moneda, era simbólico el valor, pero decía que cuando cobraba, por más pequeño que sea, con esa moneda, lo que hacía era cortar el flujo de energía entre una y la otra, o sea, como que con eso, después de la tirada, ella no quedaba más cargada con la energía del otro. Yo les puedo decir que sí es importante siempre cobrar al otro, no desde hacer un negocio con esto, obviamente sí, hay gente que vive del tarot y de la magia en general. Yo no vivo de esto, pero sí lo ofrezco como servicio y cobro por esto, porque además me llevó muchísimos años de estudio. Hace más de 6 años que yo estoy estudiando permanentemente y además es algo que sé hacer desde que tengo 15, o sea, hace más de 20 años. Me parece que es justo cobrarlo, pero empiecen con pequeñas cositas, y es como una voluntad, cuando les digo, especialmente para cuando empiecen a tirar a otras personas. Algo que, no sé, un caramelo, que les traigan algo a cambio. Siempre tiene que haber un intercambio, y ese intercambio lo que va a hacer es que no sea un flujo de energía simétrico. Es decir, que ustedes están interactuando con la energía del otro, dándoles de su energía, dándoles de su sabiduría, y el otro no les entregan a ustedes. Porque cuando el universo empieza a notar ese déficit energético, eso puede llegar a hacer que atraigamos situaciones de carencia. Otro tema importante es que, bueno, ustedes saben que yo creo que todos alguna vez han tirado las cartas conmigo, saben que yo hago un tipo de tarot que es de tipo evolutivo, no predictivo. Cuando yo aprendí a tirar las cartas, aprendí a hacerlo de manera predictiva. La mayoría de las brujas viejas, si ustedes hablan con cualquier bruja que tenga hoy 60, 50 y pico, 60 para arriba, las brujas grandes hacen todas tarot predictivo. Alguna que otra se habrá modernizado y hace tarot evolutivo. Cuando yo dejé de hacer tarot fue porque, como les decía, empezaba a tener como algunas visiones de cosas que iban a pasar que no me gustaban. Entre una de esas cosas que yo vi la muerte de mi madre, pero antes de eso vi la enfermedad. O sea, tuve imágenes de la enfermedad de mi madre, y así como tenía de un montón de cosas que estaban buenas, eso fue terrible porque dentro de la idea del tarot predictivo, es como que uno no puede cambiar nada de lo que está viendo. Cuando mi mamá falleció, lamentablemente, yo vi la muerte de mi mamá. En realidad la vi en un sueño, no la vi precisamente haciendo tarot, pero lo que tiene tarot es que nos empieza, o sea, como que una ya queda con
con el tercer ojo abierto y como que todo el tiempo está recibiendo información. Eh, y soñé la noche anterior a que falleciera mi mamá, soñé todo tal cual como fue. Y cuando el otro día iba viviendo exactamente las mismas cosas que había vivido en el sueño, ¿no? En el estado de sueño en la noche anterior, fue tristísimo porque fue como vivir ese sufrimiento dos veces. Eh, ¿A qué voy con esto? A que yo dejé en algún momento de hacer tarot precisamente porque no podía seguir soportando las cosas que veía. Por eso es que también les recomiendo que aunque ahora vamos a hacer un gran trabajo para que ustedes empiecen a recibir señales, o sea, empiecen a activar esa intuición y a confiar en su intuición, también puedan elegir qué es aquello que ven y que tampoco vivan paranoicos creyendo de que todo lo que ven es algo que va a suceder. Yo dejé de hacer tarot y dejé todo el mundo de la magia durante 10 años, desde que murió mi mamá cuando tenía 20 hasta cuando cumplí casi 30, estaba cerca de los 30, 29, y recién ahí sentí que podía volver a conectar con todo esto y la razón por la que lo dejé es porque ella no quería seguir viendo cosas. Y todo eso se hubiera solucionado si yo hubiera estado, entre comillas, entrenada, ¿sí? Mejor entrenada para trabajar, tanto con mi energía, con mi intuición y con la energía de los demás. Bueno, y ahora les quiero contar cómo es que volví a conectar con esto y cómo también fui adquiriendo todas estas herramientas que hoy les estoy compartiendo. Lo primero que les voy a pedir es disculpas por volverme tan autorreferencial en esta clase en particular. Es que quiero que salgamos de la teoría y que vayamos a una experiencia humana de las cosas que nos pueden pasar, que me pasó a mí, que seguramente le pasó a muchas otras brujas, tal vez otras no, pero es preferible prevenir que curar y en el proceso ustedes también me irán contando cuáles son las situaciones que se les van presentando, ¿no? Pero empezar por esto me parece importante, ¿no? Con protegerse. Con también aprender a entrenar la intuición, me parece también súper importante. Y tercero, la importancia de escuchar el llamado, ¿no? Yo creo que todos saben por qué están acá. Seguramente alguno estará por curiosidad o estará porque pintó. Pero como les decía al principio de esta clase, me parece importante saber por qué escuchamos este llamado. Yo les decía que la primera vez que aprendí a tirar las cartas con el tarot con los arcanos menores, con las cartas españolas, en realidad me enseñó mi mamá y yo realmente no me acuerdo si fue que yo le dije que quería, seguramente debo haber querido, seguro, pero no lo recuerdo, entonces no es que digo, bueno, tuve un llamado ahí, sino que fue más bien un mandato familiar. Pero cuando tuve realmente el llamado, fue en el 2020, a muy poquitos días de que empezara la pandemia, que empezara el aislamiento en realidad, ¿no? Ya venía, o sea, venía desde el año anterior la epidemia esparciéndose y una noche me acuesto a dormir y en el sueño aparece la directora de una escuela donde yo trabajaba, que era directora hacía muy poquito. O sea, había sido siempre vice, secretaria, preceptora y finalmente había logrado llegar a ser directora. Y fue medio que estábamos todos muy contentos porque ella se lo merecía de verdad y había otra persona peleando ahí por la dirección que es un forro básicamente, así que nos pusimos muy contentos cuando le toca a ella y demás. Y al poco tiempo, ¡zas! Pandemia. Ella se había casado en febrero, así que es como que estaba realmente empezando una vida nueva. Y yo llegaba a la escuela, en ese sueño, entraba a la escuela y la veía a ella ahí, y es como que yo en el sueño, como que en el sueño a ella la habían ascendido, como que ella ya no tenía que estar en la escuela. Yo le decía, como que ahora era inspectora, por ejemplo, ¿no? Como que ya no, era como, para los que no son docentes, las inspectoras es como si fuera la jefa de todas las directoras del distrito, ¿no? Y yo llegaba y le decía, Clara, ¿qué haces acá? Y ella me decía, no, vine porque te tenía que decir algo. La escuela estaba vacía y yo le decía, bueno, pero no deberíamos estar acá porque estamos en pandemia. Bueno, me dice, pero esto va a ser rápido, necesito que me ayudes, tengo que encontrar, revisar los archivos, tenés que ir al archivo general de la escuela, tenés que sacar un legajo y adentro de ese legajo quiero que documentes todo lo que hay dentro de ese legajo. Bueno, yo me iba a a un cuarto lleno de ficheros gigantes, buscaba el legajo que me decía, cuando abría el legajo, del legajo caía una carta. El legajo estaba totalmente vacío, lo único que tenía ahí adentro era una carta de tarot, y esa carta de tarot era la emperatriz,
me acuerdo que era la emperatriz y fue muy raro porque yo nunca había visto una carta de tarot egipcio, no era del tarot el occidental, el tradicional que usamos siempre, y me sorprende porque era lo único que había. Entonces yo bajo corriendo al archivo, la veo a Clara, esta señora, y le digo, Clara, pero esto es lo único que había ahí adentro. Y me dice, ese es todo el mensaje que tengo para darte. Y yo le digo, pero entonces, vos, y ella me dice, sí, yo también soy bruja. Y vos sos una bruja que viene de un largo linaje y no podés, me decía como que no podía dejar de lado mi llamado, ¿no? O sea, como que no podía ignorar ese llamado. Y bueno, yo la abrazaba y me iba. Cuando me despierto, yo, como les decía, nunca había visto el tarot egipcio, sí me había tirado las cartas, yo tengo varias amigas tarotistas, de hecho tengo mi tarotista de cabecera, yo no acostumbro a tirarme las cartas para mí, voy con otra persona siempre, eso es algo que también les recomiendo a ustedes, porque uno no termina de ser del todo objetivo con uno mismo, entonces siempre por ahí es preferible que para uno mismo, sí para practicar, pero después cuando tenga una duda fuerte, fuerte, vaya con su tarotista de cabecera, por lo general yo tengo la mía. Yo conocía, por parte de Mara, de mi tarotista, las cartas, conocía el Rider, conocía las Marsellas, alguna edición especial, pero este era un tarot egipcio, yo jamás había visto un tarot egipcio. Entonces, abro ¿cómo se llama? En internet, una hoja donde estaban todas las cartas para ver si la encontraba, era la emperatriz, seguía siendo el 3 igual que en el tarot, el de Marsellas, y me quedé re sorprendida porque tenía los detalles, porque me acordaba mucho de los detalles de esa carta. Esto hice a la mañana, mientras bueno, estaba ahí con los Classroom, trabajando, ¿no? Haciendo cosas de mi trabajo mientras. Cerca del mediodía llegó un mensaje del vicedirector de esa escuela para decirnos que lamentablemente durante la madrugada la directora de esta escuela había fallecido de COVID. Nosotros no sabíamos que estaba enferma, porque aparte, de verdad, recién empezaba la pandemia. Yo creo que no tenía ningún conocido todavía que haya pasado por esta situación y nada, me dejó helada porque encima cuenta que había sido durante la madrugada y fue justo cuando yo la soñé. Y empezó a tener como mucho más sentido todo, ¿no? Primero el mensaje que vino a darme, después decirme que ella era una bruja muy poderosa de un clan y que yo tenía también mucho poder y que tenía que volver y que tenía un llamado, que me dejé una carta. Pero lo que más me llamó la atención fue que cuando yo llegaba a la escuela y la veía, yo le decía, Clara, ¿qué haces acá? Vos no tenés que estar acá. En mi sueño, ella como que no tenía que estar ahí porque ya la habían... como que la habían ascendido, por así decirlo, ¿no? Como que tenía un ascenso muy, muy grande y por eso ya no podía estar ahí. Y después todo cobró como mucho más sentido. Yo siento que ella vino de verdad a dejarme un mensaje. Siento que... No, no les voy a mentir, no es que éramos mega amigas, no... O sea, sí nos llevábamos bien. Yo la había, como se había casado hacía poco, la había ayudado con algunas cosas del casamiento. La quería, pero bueno, no es que era una persona con la que me juntara, con quien tenía un vínculo muy fuerte y demás. Era una compañera de trabajo. Pero a pesar de eso sentí que ella vino de cierto modo a padrinarme, a madrinarme un proceso que estaba literalmente a punto de empezar. Yo ya venía leyendo y haciendo algunas cosas relacionadas con la espiritualidad, pero siempre con muchísimo recelo. Vieron que yo les contaba que dejé, hacía 10 años que no tenía contacto con nada que tenga que ver con la espiritualidad. Además, yo no nací en una casa que profesara ninguna religión. No creía, la verdad es que no creía mucho en nada, no creía en Dios, no... Venía muy golpeada también, ¿no? Venía un momento muy difícil, momentos muy difíciles de haber perdido personas muy, muy importantes de mi vida, entre ellos mi primer novio. Bueno, esto va a suceder mucho porque mi Vicky a veces se enoja y sale a ladrar. Bueno, había perdido a mi mejor amigo, mi primer novio, mi mamá, un hermano, o sea, la vida había sido muy cruel conmigo, había perdido personas muy, muy importantes para mí. En muy poco tiempo, en muy poquitos años, entonces es como que yo ya no tenía esperanza de absolutamente nada, entonces por eso también no podía creer en nada, no me podía permitir creer porque si había algo por encima de nosotros, yo no entendía por qué me hacía sufrir tanto. Bueno, al fin se calmó. Hay muchas situaciones en la vida que nos rompen. Yo creo que lo que más nos duele tiene que ver con la pérdida de un ser querido, con la muerte directamente, pero también, por ejemplo, nos rompen otras situaciones como, por ejemplo, el duelo por la muerte simbólica de un vínculo, ¿sí? La muerte simbólica de la persona que alguna vez fuimos. Obviamente los factores económicos nos pueden llegar a afectar. Bueno, cuántas personas se han
quitado la vida, ¿no? Por cuestiones económicas. Pero ¿saben a quién le pasa por lo general eso? Eso no le pasa a la persona pobre que fue pobre toda su vida o a la persona que viene de una clase trabajadora, ¿no? Sabe que a veces le puede ir bien, otras veces más o menos. Esas cosas por lo general le pasan a personas. O sea, suicidarse por cuestiones económicas le sucede a alguien que vivió toda la vida en la abundancia y un día no sabe cómo hacer para ser pobre, ¿no? Algo con lo que, con lo que muchos lidiamos y con lo que lamentablemente algunos lo lidian muchísimo peor, gente en situación de calle y demás. Entonces yo creo que las cosas que más nos pegan, nos duelen, son aquellas que nos rompen el alma por un lado y por otro lado también el ego, ¿no? Porque lo que muchas veces más nos duele es el ego. Y es ahí donde la única manera de encontrar de nuevo la luz de manera real, ¿no? Que no sea evadiendo situaciones y demás, es salir del ego y conectar con lo espiritual. Yo lo digo siempre, para mí ser una persona espiritual no tiene nada que ver con ser de una religión específica. Me parece que hay personas que pueden ser espirituales siendo de, o sea, 2, 3, 4 personas pueden ser muy espirituales siendo de distintas religiones. Hay personas que se la juegan de espirituales para encubrir que son personas muy feas, que son malas personas. Lamentablemente está lleno de esa gente la espiritualidad, está lleno. Me gustan mucho esos memes en los que de repente dicen, es como una persona que es todo, ay, paz y amor, somos energía, cosas así, súper new age, ¿no? Esto que está tan de moda hoy en día, y abajo dice, la peor persona que te vas a encontrar en el trabajo. Las peores personas que yo conozco son de ese estilo. Así que me parece que hay que, por lo menos desde mi concepción de la espiritualidad, ser alguien espiritual es alguien que puede estar en paz con su espíritu. Y eso no es joda. Estar en paz con nuestro espíritu requiere de un trabajo muy profundo que va a mover cuestiones emocionales, cuestiones cognitivas, cuestiones sociales inclusive, ¿no? Nuestra concepción social de un montón de cosas. Entonces, la verdad que no es una boludez para nada ser alguien espiritual, pero para nada tiene que ver con, como les decía, profesar una religión o meditar todos los días o andar por la vida diciendo namaste de la boca para afuera.